Lo primero, buenas tardes. Gracias por venir. ¿Qué pasará con vuestras vidas? ¿No que un sábado por la tarde, en vez de estar tomando cacharros, estáis aquí? Bueno, iremos viendo todo eso. Seguramente hay algo que os mueve a venir aquí. Voy a empezar por presentarme, sobre todo para las personas que no me conocéis. Mi nombre es Aritz Azcue, es el nombre que suele generar tanta confusión aquí. La gente me conoce sobre todo por mi faceta de profesor de yoga y meditación, ¿sí? Aunque también me dedico a temas de crecimiento personal y flores de Bach, ¿no? Hago psicoterapia gestáltica de crecimiento personal utilizando las flores de Bach como apoyo. Entonces, en algún lado leí que para que una charla fuese más o menos exitosa, en el primer minuto había que lanzar algo así para enganchar a la gente, ¿no? Entonces yo dije, venga, como los de Bilbao. Entonces, empiezo diciendo, ¿qué os parece si os digo que tengo la solución a vuestros problemas? Igual muy de Bilbao, ¿no? Bueno, evidentemente no tengo la solución a vuestros problemas, ni mucho menos. Intento encontrar soluciones para los míos, que no es poco. Lo que sí te puedo decir es que quizá te pueda ayudar, ¿eh? Y te puedo ayudar con algo que sea concreto, sencillo, quiero decir, sencillo de entender, y algo aterrizado, que te pueda ayudar a tener una visión más clarificadora sobre lo que es tu vida, ¿no? Y bueno, voy a empezar por contaros un cuento que nos ayudará a ubicar toda esta cuestión. Parece ser que hace un tiempo, los humanos éramos también dioses. Dicen que éramos dioses, ¿no? Que teníamos ahí nuestra divinidad, pero que hicimos un mal uso de esa divinidad y al final el Dios Supremo se molestó, se mosqueó y dijo, ni hablar. A los humanos les vamos a quitar la divinidad y la vamos a esconder, porque están haciendo un mal uso de ella. Entonces convocó a un grupo de dioses menores, porque incluso en esto de los dioses hay categorías, no os confundáis, no vale cualquier dios. Entonces el Supremo convocó a otra serie de pequeños dioses y les dijo, vamos a esconder la divinidad de los seres humanos. Necesito ideas de dónde podemos meter esa divinidad. Y los dioses menores empezaron con sus propuestas. Vamos a esconder la divinidad de los humanos en el fondo de los océanos. El Dios Supremo dijo, no me convence, porque algún día llegarán a inventar alguna cosa con la que podrán llegar hasta lo más profundo de los mares. Vamos a esconder la divinidad en la montaña más alta de la tierra. Tampoco le valía al Dios Supremo, ¿no? Dijo, algún día seguramente conseguirán los medios para poder subir a la cumbre más alta y encontrarán esa divinidad. Vamos a esconderla en lo más profundo de la tierra. Tampoco le valía al Dios Supremo. Oye, vamos a decir que igual era un eneatipo iracundo, según el eneagrama, un iracundo al que no le vale nada, que es un poco perfeccionista. Y la cuestión es que tampoco le valía, ¿no? Decía, cavarán, y algún día van a encontrar la divinidad, ¿no? Se hizo un silencio. Y el Dios Supremo, que por algo era Dios Supremo, dijo, ya sé dónde vamos a esconder esa divinidad. La vamos a esconder en un sitio en el que nunca, jamás se les va a ocurrir mirar. Vamos a esconder la divinidad en lo más profundo de su corazón. Y fijaos cómo es la cosa que a partir desde que la humanidad es la humanidad, como humanidad, hemos llegado a la Luna. Hemos llegado a explorar lo más profundo de los mares. Se ha llegado a escalar el Monte Everest, que es el más alto, ¿no? Se han hecho un montón de cosas. Y la cuestión es que en todo rato los humanos estamos buscando fuera algo que solo está en nuestro interior. Y ahí está la madre del cordero, ¿no? Cómo nos volcamos hacia el exterior. Y aquí estamos, despojados de nuestra divinidad, ¿no? Pobrecitas, pobrecitos de nosotros.
salvo que indaguemos en nuestro interior, ¿sí? Parece que el mensaje va que no busques tanto fuera, busca más hacia adentro, hacia el interior. Bueno, ¿de qué va esta metáfora de la divinidad? No estés pensando en una cosa de conectar, yo qué sé, con la divina jerarquía y tener estados alterados de conciencia, o que estás en una burbuja de santidad en lo que nada de la vida te afecta. Esos son fantasías. Esos son fantasías. La divinidad, al fin y al cabo, se puede traducir en dos cosas muy entendibles, muy prácticas, ¿no? muy sencillas. Digamos que la divinidad en términos psicológicos sería el desarrollo del potencial humano. No sé si habéis oído alguna vez hablar del potencial humano, ¿eh? Absolutamente todos tenemos un potencial en nuestro interior, es decir, toda una serie de posibilidades, ¿eh? Para conseguir el bienestar, el equilibrio, la felicidad, llámalo X, ¿no? Y el potencial encierra una posibilidad, y el potencial también nos habla de una fuerza, de un poder que tenemos a nuestra disposición para ir consiguiendo eso que nos hace falta para que nuestra vida sea satisfactoria. No quiere decir exenta de dolor, sino satisfactoria. Y la divinidad, en términos yógicos, estamos en una escuela de yoga y muchas veces la gente piensa que hacer yoga es hacer posiciones raras y hacer técnicas de respiración. Bueno, realmente todo eso es yoga, evidentemente, pero el objetivo del yoga es llegar a conectar con nuestra verdadera esencia, lo que se llama el ser, ¿sí? Entonces, en términos yógicos, la divinidad es precisamente conectar con el ser, con esa parte divina, con esa chispa divina que somos todos, ¿no? Entonces, bueno, sencillo como un tornillo, ¿no? A ver, tenemos un potencial a nuestra disposición. Bueno, pues vamos a darle todo aquello que necesita para que esa semillita que somos, porque somos como una semillita, y una semilla en su interior lo que lleva es todo el potencial para germinar, crecer y florecer. Pues nosotros como personas también somos como esa semillita que tiene todo el potencial, ¿sí? Entonces nada, tú pon un poquito de agua, pon un poquito de abono, pon un poquito de sol, quita las malas hierbas y ya está. Y así acabamos la charla. Os dije que intentaría ser sintético, ¿no? De acabar. Va a ser que no es tan fácil, ¿no? No sé, a ver, quien más, quien menos, de alguna manera siempre nos hemos metido en líos, ¿no? En líos me refiero a que hemos tenido dificultades en mayor o menor medida, hemos experimentado o experimentamos incluso a día de hoy algún tipo de malestar, algún tipo de insatisfacción, frustración. Bueno, pues ya ves que no es tan listo, ¿no? Como os decía antes, hay algo que se interpone entre nosotros y la felicidad, entre nosotros y el bienestar, entre nosotros y la realización del ser, por ir un poco más elevados, ¿no? Ya me diréis. Muy buenas. Hola, hola. Buenas tardes, caballero. Adelante. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Si un sábado por la tarde estamos aquí en una charla de autoconocimiento es porque algo nos está llamando la atención sobre algo que quisiéramos mejorar, ¿no? A veces directamente resolver problemas. Otras veces estar mejor, no que estemos mal, pero bueno, a ver si podemos estar un poco mejor, ¿no? Bueno, pues, en fin, ya os digo, hay algo que se interpone entre la plenitud, la felicidad, el equilibrio, llámalo X, y nosotros. Hay algo que se interpone, porque si no, no estaríais aquí. Aquí hay algún deseo, algún anhelo, alguna necesidad para estar aquí, ¿no? Y entiendo que es una necesidad en términos de estar mejor, una vida más satisfactoria, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ir viendo qué es eso que se interpone, ¿no? Y es ahora cuando el tema cobra su seriedad. Si me permitís un segundo, para este tema tengo que ponerme gafas. Este es un tema muy serio, ¿eh? Este es un tema de verdad que es muy serio. ¿Os reís? Tengo más gafas por ahí, ¿eh? Hombre, joder, que me quedan bien.
Llevo toda una vida con ellas. Luisa, ¿cuáles quieres? ¿Estas? Venga, te dejo estas. Ya veo que tienes tú unas encima, pero Ruth, ¿te molan estas? Te pegan. Mira, además yo creo que con la chaqueta, te hacen juego, ¿no? ¿Qué tal la sensación? Yo veo poco, ahora veo menos. Ahora estoy experimentando eso de que se te nublen las gafas y demás, ¿no? No sé si es el COVID o si es la inconsciencia lo que me está nublando la visión. Bueno, con estas gafas, ¿no? De repente es como que vemos el mundo de otro color, cuando menos, ¿no? Es decir, con estas gafas me pongo en contacto con mi vida y mi realidad de una manera muy determinada. Lo hago a través de un filtro, ¿no? De un color determinado. De tal manera que yo veo la vida de una manera, Ruth con sus gafas ve la vida de otra manera, Luisa, tú la ves de otra manera, ¿sí? Porque cada uno lleva sus gafas, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya me las voy a quitar, porque esto es un peñazo. Esto que va de risa, os las podéis quitar, Luego No veo nada. si queréis os las dejo, ya veo que os han gustado, pero... Para luego, sí. La cosa es que, lo sepas o no, tú llevas puestas unas gafas siempre. Todos los días de tu vida. Las llevas puestas, las llevas incorporadas. Son las gafas con las que ves el mundo. De ahí iba, ¿no? El título de la charla. Las gafas con las que ves el mundo, ¿no? Todos los días, todos los ratos, estás interactuando con tu realidad, entendiéndola, sintiéndola, pensándola, viviéndola, actuándola, no actuándola, en base a ese filtro, en base a esas gafas de las que no te das cuenta. Esas gafas son la metáfora de tu personalidad, de tu carácter, de tu ego. Yo hablo de personalidad, carácter y ego indistintamente. Para mí, igual alguien hace algún tipo de distinción, para mí las tres cosas hablan de lo mismo. Y esta es la tesis que mantengo yo, tanto en la charla de hoy como en el trabajo que hago yo como orientador en crecimiento personal o también en meditación, de que la personalidad, el carácter, el ego es lo que se interpone entre nosotros y la felicidad, el bienestar, el equilibrio, o en términos más yógicos, la realización del ser, ¿no? En términos más elevados. Entonces, vamos a ver lo que es el carácter. Ya me llama mucho la atención el propio significado o el origen de la palabra carácter, que viene de una palabra griega, no sé si lo leéis bien. ¿Hay alguien que entienda algo de filología griega? Porque yo no sé si se dice charaxo o si se dice caraxo, en fin, bueno, lo que sea, pero carácter viene de esta palabra, charaxo, que charaxo significa grabar, ¿sí? Entonces, carácter indica todo lo que es constante en una persona. Carácter es todo lo que es constante en una persona. Una constante es algo que no cambia o no se modifica, Es decir, una manera básica y habitual de sentir, una manera básica y habitual de pensar, una manera básica y habitual de actuar, de comportamiento, digamos, ¿no? O, en palabras técnicos más psicológicos, estamos hablando de condicionamientos. Condicionamientos emocionales, condicionamientos cognitivos, es decir, de pensamiento, de entender el mundo, y condicionamientos comportamentales. Y aquí no se libra ni el apuntador, porque absolutamente todos, tú que estás apuntando, pues tampoco te libras por ser apuntadora, absolutamente todos hemos desarrollado un carácter, absolutamente todos hemos desarrollado una personalidad. Y esto tiene una razón de ser. Esto empieza, y el meollo de nuestras dificultades empieza cuando desde pequeñitos empezamos a generar un carácter, empezamos a construir un carácter.
Cuando nacemos, habitualmente nos quieren simplemente por el hecho de que ya somos, ¿no? Somos y ya solo por eso se nos quiere. Pero luego, y como es completamente normal, según va pasando el tiempo, el niño, la niña, empieza a recibir ciertas exigencias del entorno para que se comporte de una determinada manera, para que se porte bien, ¿sí? Hay una exigencia. Entonces, el niño o la niña es como que pilla un mensaje de, uy, parece que tengo que hacer las cosas de una determinada manera para que me sigan queriendo. Entonces, va generando una estrategia para seguir recibiendo los afectos de sus padres y de su entorno, para seguir recibiendo la atención, el alimento, el cuidado, el reconocimiento, ¿sí? Entonces, un niño o una niña que ya simplemente por el hecho de ser era amado, querido, cuidado, atendido, ahora hace falta algo más, ahora hace falta un comportamiento que es de alguna manera aceptable, educado, adecuado a las exigencias de tu entorno, ¿no? Sobre todo también para que los progenitores estén mejor, en fin, les sea la vida más fácil, ¿no? Esto es normal, ¿eh? No estoy hablando de nada de que esté mal, simplemente esto sucede así y, por tanto, la personalidad es una estrategia que hace la niña y el niño para seguir siendo querido. No tiene más vuelta, ¿eh? Es una estrategia de adaptación al entorno, es una estrategia de seguir consiguiendo afectos, atención, cuidados. Claro, ¿qué pasa? Que el niño o la niña todo esto lo va haciendo una y otra vez, de alguna manera se va volviendo un experto en eso que hace, ¿no? Y así se va cristalizando un carácter, así se va cristalizando una personalidad. Y con el tiempo, a base de repetición, este esquema se hace cada vez más rígido. Entonces, con las vivencias infantiles y ese miedo a no ser queridos, ya vamos cristalizando un carácter, es decir, una manera muy concreta de ser y estar en el mundo, ¿eh? Es una manera de defender nuestra vida, de defender nuestro bienestar a través del carácter. Por tanto, es un conjunto de valores, es un conjunto de maneras de entender la vida, entender el mundo, maneras de actuar o de no actuar. Entonces, daos cuenta de una cosa muy importante. Aquí, ahora, actualmente, tenemos un carácter, ¿no? Seguimos estando vinculados a un carácter y daos cuenta de que ese carácter es un mecanismo del pasado que creó una niña o un niño a partir de los 2, 3, 4 años para sobrevivir. Claro, eso que en un momento fue necesario, ahora nos tiene metidos en una camisa de fuerza. Es decir, al final, una estrategia que hace un niño pequeño, una niña pequeña, basada en el temor que tiene a no ser querida, a ser rechazada, y en base también a sus vivencias infantiles, y en las vivencias infantiles también hay dolor, hay que decirlo. Siempre tenemos una idea muy idealizada de la infancia, felicidad y demás. Los niños sufren, porque llegan a un mundo que no entienden. No estoy juzgando a ningún padre, a ninguna madre, simplemente un niño o una niña llega a este mundo y de repente conoce la frustración y tiene vivencias desagradables. Pues en base a eso genera un carácter. Entonces, bueno, vamos a darnos cuenta de eso, ¿no? De que esa estrategia creada por un niño temeroso, muy condicionada por sus vivencias infantiles, por una parte nos ha ayudado a sobrevivir y por otra parte aquí, ahora, nos está condicionando. Nos está empobreciendo la vida, nos está limitando la vida, ¿eh? Vamos a ver cuáles son unas de las características de la personalidad para entender cómo es que nos limita, ¿no? La personalidad es condicionada y condicionante. Condicionada y condicionante. Es decir, creamos esta estrategia, la personalidad, de una manera totalmente condicionada por las vivencias de nuestra primera infancia, ¿sí? Y por ese temor a no ser queridos. Y es condicionante porque a día de hoy nos hace repetirnos las mismas respuestas que dábamos cuando éramos niños.
Y de tal manera que aquí ahora está condicionando cómo nos relacionamos con la vida. Y cuando digo la vida, digo todos los ámbitos de la vida. El trabajo, los afectos, la familia, el ocio, absolutamente todo. La principal característica, esto no sé si os lo tenéis que apuntar o si os lo tenéis que tatuar. El carácter es inconsciente. El carácter es inconsciente. No nos damos cuenta de ella. Hasta que no nos sentamos muchas veces cuando ya tenemos un problema y empezamos a fijarnos, no nos damos cuenta de la inconsciencia que se acompaña la personalidad. De esto ya nos avisó un señor que se llamaba Patanjali, que seguramente no lo conocéis. Patanjali fue un ser muy especial que vino hace miles de años con la idea de poner un poco de orden en lo que era el mundo del yoga, ¿no? Porque había un montón de conocimientos dispersos, incluso inconexos, incluso contradictorios, y este señor dijo, vamos a sintetizar lo que es el yoga, ¿no? Y lo que hizo fue un compendio que explica lo que es el yoga y cómo se consigue llegar al yoga, que se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Esto lo digo para ubicaros. Y en esos Yoga Sutras, este señor dijo, estos son los obstáculos, la oscuridad de la ignorancia, la prepotencia, la lujuria, el odio, el apego. Y añade, y para mí esto es lo importante, la oscuridad de la ignorancia es el campo donde florecen los demás obstáculos, es decir, en la inconsciencia es donde van germinando nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestros bloqueos. Por eso es importante saber que el carácter es inconsciente. Y como os decía, ese niño, esa niña que hemos ido repitiendo una manera de actuar en la vida, al final lo que hace es que el carácter sea mecánico. Mecánico. Ya no hace falta nada para que funcione, va solo. El carácter es mecánico, es compulsivo, es automático. ¿Sabéis lo que es una compulsión? Una compulsión es algo que no puedo controlar, algo que es superior a mis fuerzas, ¿sí? Pues muchas veces desde la personalidad, ¿nunca os ha pasado, nunca habéis tenido la sensación de, joder, ya estoy con esto de nuevo, y es que intento evitarlo, intento hacerlo de otra manera y no hay manera, porque hay algo que es superior a mi capacidad de controlarlo, ¿no? Pues ese es el carácter haciendo de las suyas a través de la compulsión, ¿eh? Tengo emociones compulsivas, tengo pensamientos compulsivos y sobre todo tengo maneras de actuar que son compulsivas, ¿eh? Entonces, con estas características de la personalidad llegamos a un círculo completamente vicioso, ¿eh? Pero claro, si tú tienes un funcionamiento que es automático, es compulsivo, no tienes de alguna manera ninguna fuerza sobre ello y lo vas repitiendo una y otra vez, esto se autoperpetúa, esto sigue, esto se autoalimenta, salvo que, chan, 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 aquí viene lo bueno, salvo que pongamos luz sobre eso. Eso era lo que nos decía el cuento, mira para adentro, no mires para afuera, mira para adentro, porque la respuesta está dentro. Dicho esto, también hay que hacer una pequeña defensa de lo que es la personalidad. Porque muchas veces cuando llego a este punto y parece que la personalidad es el villano que hay que eliminar, es el malo de la película y el ser es el bueno de la película. La personalidad no es negativa ni mala como tal, porque gracias a la personalidad, y le doy las gracias por todos los servicios prestados, gracias a la personalidad he llegado hasta donde estoy. Todo lo que he conseguido en mi vida lo he conseguido gracias a la personalidad. Mejor o peor, la personalidad me ha permitido sobrevivir y estar aquí, en esta vida, ¿no? Entonces, y muy importante, gracias a la personalidad hemos desarrollado una parte del potencial. ¿Os acordáis que os decía que todos tenemos un potencial? Gracias a la personalidad hemos desarrollado una parte del potencial. Y también os digo una cosa, en esa parte del potencial somos los mejores. Rozamos la excelencia, claro, a base de repetición. Somos los mejores en impuntualidad, somos los mejores en lo que sea, ¿no? De repetirnos una y otra vez, claro, al final son mecanismos que no controlamos, ¿no?
Lo negativo no es la personalidad, lo negativo es no darnos cuenta, es decir, la inconsciencia, no darnos cuenta, ¿sí? No darnos cuenta de cómo funciona mi personalidad y no darme cuenta de cuáles son las consecuencias de todo eso. Es decir, que vamos por la vida como autómatas. Ese es el problema, no la personalidad, sino la inconsciencia que me esclaviza con la personalidad, ¿eh? Bueno, esto ya nos está llevando a un tema que es la propuesta del curso, que es el autoconocimiento, ¿no? Porque muchas veces hay una frase muy famosa: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Lo habréis oído alguna vez, el oráculo de Delfos, lo tengo puesto en el cartel que anuncia el grupo de Enneagrama y crecimiento personal. Bueno, pues sí es importante, pero también hay que saber cómo, ¿no? Vamos a ver, si el principal rasgo de la personalidad es la inconsciencia, ¿cuál puede ser el antídoto? La conciencia, la luz que ilumina, la luz que nos permite darnos cuenta de las cosas, ¿eh? Entonces es importante que aprendamos a desarrollar el darse cuenta. Esto es la base de todo, ¿eh? El darse cuenta es el principal pilar del crecimiento personal, del desarrollo del potencial. Es como el punto de arranque, ¿eh? Y esto es algo que nos viene bien a todos. En cualquier momento de nuestra vida, tener la capacidad y la habilidad de darnos cuenta. Y esto se trabaja, esto se entrena, como un músculo, esto se entrena. Entonces, la idea es darse cuenta, poner luz, percatarnos, ser conscientes ¿de qué? De nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros actos y de las consecuencias de todo esto. Y no hace falta hacer un curso entero de Enneagrama para esto, ¿eh? Tú puedes llevar la luz del darte cuenta en tu día a día. También te digo, va a costar, porque va a entrar la personalidad con su inercia. Y también nos tenemos que dar cuenta precisamente de nuestra inconsciencia, de cómo nos repetimos una y otra vez, ¿sí? Darnos cuenta de esa mecanicidad, de esa compulsión, al fin y al cabo darnos cuenta cómo a través de la personalidad nos complicamos la vida sin darnos cuenta. Y estamos siempre metiéndonos en los mismos saraos. Estamos metiéndonos siempre... ¿Nunca habéis tenido la sensación de tropezar con la misma piedra una y otra vez? Bueno, pues para eso está el autoconocimiento, ¿eh? A través del darse cuenta. Esto es como encender un foco, una bombilla. Tú imagínate que tienes un desván o un sitio donde tienes un montón de trastos, hace un montón de años que no bajas ahí, ¿no? Y tienes ahí una bombillita que parpadea, tiene muy poquita potencia y demás, ¿no? Entonces, claro, tú abres la puerta, le das a la luz y ves poquito. Cuando cambias la bombilla, pones una bombilla potente, empiezas a darte cuenta de todo aquello que está en esa bajera o en ese desván, ¿no? Es decir, si empiezas a poner un poco de luz sobre tus temores, tus angustias, tus bloqueos, tus obsesiones, cada tipo de personalidad tiene una obsesión concreta. Si pones luz sobre tus deseos, tus necesidades, si pones luz sobre tus conflictos, el dolor, la confusión, si pones luz sobre aquello que perseguimos, porque también cada tipo de personalidad tiene un becerro de oro que adora y pierde el culo por conseguirlo, y todo tipo de personalidad huye compulsivamente de algo que le molesta muchísimo. Poniendo esa luz a través del autoconocimiento, aparte de ir solucionando ciertas cuestiones, surge una cosa que es importante, que es la autoaceptación. Empiezo a aceptarme tal cual soy, con lo que yo soy y con lo que llevo. Y también a despenalizarme, es decir, ya no me fustigo tantas veces. Yo me he fustigado mucho en mi vida, a veces sigo haciéndolo, intento que a través de la luz me fustigue cada vez menos. ¿Os fustigáis? Si os levantara una camiseta, una raya, ¿sabes? Del cilicio ahí, ¿eh? Bueno, pues a través del autoconocimiento y del darse cuenta podemos evitar flagelarnos tanto y aceptarnos como somos y querernos como somos. Eso no quiere decir lo de Alaska, yo soy así, nunca cambiaré, ¿eh? No. O sea, eso quiere decir aceptar y hacerme responsable de ello y trabajarlo. Pero me dejo el látigo de lado, ¿eh?
Al final, con el autoconocimiento lo que podemos conseguir es ser más dueños de nuestra propia vida. Tomar las riendas de eso que funciona a su bola. Esto es como empezar a entender la máquina que va sola para que tú puedas dirigirla, para que tú puedas manejarla, en vez de que la máquina te maneje a ti. Es decir, recuperar tu libertad, porque a través de la personalidad, es que esto es muy curioso, estamos metidos presos en una cárcel y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos... Es como una cárcel invisible, es la cárcel perfecta, la personalidad. Tú no ves los barrotes, aunque a veces te estás chocando con ellos una y otra vez, pero no los ves, ¿no? Y es como... Es la presión perfecta, o sea, eres preso y no te das cuenta de ello, ¿no? Bueno, pues con esto es como que empiezas a tener la llave o la lima para cortar los barrotes, ¿no? Y recuperar tu libertad, porque como os decía, la cuestión no es quitarse de encima la personalidad, sino ir liberándote de la esclavitud, de esa emoción habitual, de ese pensamiento habitual, de esa actitud o comportamiento habitual. Es salir de esa rueda de reacciones automáticas, porque no hacemos más que repetirnos una y otra vez en las mismas acciones, ¿eh? Y bueno, evidentemente, y hay que decirlo, cuando pongo luz en estos asuntos, por lo menos me doy la oportunidad de poner en orden mis asuntos y sentirme mejor, es decir, recuperar el equilibrio psicológico, recuperar el bienestar. También me ayuda a crecer como persona. Yo esto lo suelo aplicar en mi tarea como psicoterapeuta, ¿no? En el sentido de, vale, tú vienes con una dificultad. Lo que yo intentaré es que además de esa dificultad te vayas conociendo para que vayas teniendo más respuestas en la vida y no estés siempre en el mismo sota caballo rey, es decir, que crezcas como persona, no solamente solucionar un tema, sino que a través de ese aprendizaje te quede algo para seguir creciendo como persona, ¿no? Bueno, pues haciendo repaso. Ya sabemos que todos tenemos un potencial en nuestro interior para una vida plena, fecunda, feliz, equilibrada. Ya sabemos que todos hemos desarrollado un carácter. Y esto os lo digo, hasta el Dalai Lama ha desarrollado un carácter. Lo que pasa es que él tiene otras herramientas que nosotros no tenemos. También sabemos que la personalidad nos mete en un montón de problemas gracias a ese nivel de inconsciencia, de mecanicidad, de compulsión, que nos empobrece la vida o que incluso a veces nos la complica directamente, ¿no? Y ya sabemos que la pista pasa más, el trabajo pasa más por mirar hacia adentro que mirar hacia afuera, ¿eh? Y que el autoconocimiento en ese sentido es algo esclarecedor y liberador, ¿eh? Sanador, ¿vale? Y también añado, conocerse a uno mismo es imprescindible para sanar psicológicamente y también para quienes estamos metidos, digamos, en el trabajo del yoga, de la evolución espiritual, para avanzar en el camino espiritual también uno se tiene que conocer, ¿eh? ¿Vale? ¿Y cómo? ¿Dándonos cuenta? Sí, bien. Es una manera, pero claro, al darse cuenta también, si le ponemos un mapa, todo es más fácil, ¿sí? Y para mí, la herramienta más útil, más práctica, más clarificadora para hacer ese trabajo de autoconocimiento es el eneagrama. El eneagrama, ¿eh? Que es una herramienta de autoconocimiento en profundidad. A mí, desde luego, para mí, conocer el eneagrama me ha servido como un antes y un después en mi vida. He hecho muchas cosas, sigo haciendo muchas cosas, y para mí una de las luces que guía mi camino es el mapa que me proporciona el eneagrama. Entonces, como sistema de autoanálisis, es un sistema que va a lo más profundo de la personalidad y te lo va describiendo, pero con una precisión que a veces la gente se queda asustada, ¿no? Cuando voy mencionando cuáles son los aspectos de cada tipo de personalidad, la gente se queda así como, este me ha estado espiando, sabe cómo soy, yo no sé cómo soy, yo no tengo ni idea. Pero según voy describiendo las características de los diferentes tipos de personalidad, la gente se da cuenta de que son súper exhaustivos. Entonces, este sistema en profundidad nos dice que hay 9 tipos básicos de personalidad. 9 tipos básicos
de gafas con las que vemos, sentimos, actuamos el mundo. Y lo principal, nos explica cuál es la pasión dominante. Sí, creo que es esto, pero no sé cómo se quita. Miriam, ¿tú sabes cómo se quita esto? Cuando baje. Ah, o sea que es un chivato. El eneagrama me dice cuál es la pasión que me domina. Por eso también se le llama el yoga de la pasión dominante. ¿Qué es la pasión dominante? La emoción básica, habitual e inconsciente que dirige mi vida. Yo vivo mi vida en base a una emoción muy concreta, que es crónica en mí. Una manera muy crónica y muy habitual de sentir. El eneagrama también me ayuda a descubrir cuáles son mis fijaciones mentales. Cuando digo fijaciones mentales, lo podéis entender como si fuese el sistema operativo. Las fijaciones mentales, es decir, todo un conjunto de creencias e ideas totalmente ridículas, estúpidas y locas con las que yo guío mi vida. Cada pasión, cada emoción, cuando se sube a la cabeza, lo hace en forma de una fijación mental. Si yo veo el mundo desde la pasión del miedo, por ejemplo, todas mis ideas van, las ideas principales de mi vida, van relacionadas a ese miedo que se me sube a la cabeza. Y actúo o dejo de actuar en mi vida según todo ese sistema de creencias que tengo. Y ya os digo que son creencias que no tienen nada que ver con la realidad. Pero para mí son dogmas de fe y son las ideas que me hacen caminar en la vida. O sea que fijaos, estamos caminando en la vida siguiendo ideas estúpidas, locas, que no tienen nada que ver con la realidad. Pero no nos damos cuenta, porque el carácter es inconsciente. Y el eneagrama también me ayuda a ver cuál es mi comportamiento o actitud a través de los subtipos instintivos. Cada una de estas 9 personalidades se subdivide en 3 personalidades inferiores, digamos, que hablan sobre cuál es nuestro instinto predominante. Y según ese instinto predominante, yo actúo de una manera muy determinada en mi vida, ¿no? Entonces, ya veis que es una descripción muy en profundidad de cómo funciona cada tipo de carácter. Y esto tiene el punto de que, y esto es muy importante, de que cada una de esas 9 personalidades básicas tiene una fórmula única y exclusiva de crecimiento. No todo vale para todos. A todo tipo de personalidad les sirve el darse cuenta, hasta ahí de acuerdo. Pero a partir de ahí, a una persona dominada por el miedo no le sirven las mismas herramientas que les sirven a una personalidad dominada por la ira. En alguna cosa le puede ayudar, pero el iracundo tiene que hacer su camino de crecimiento y la persona miedosa tiene que hacer su camino de crecimiento. La persona orgullosa no puede trabajar con las mismas herramientas que la persona golosa. Estoy hablando de las pasiones, que son las emociones básicas, ¿sí? Y esto es muy importante, porque a veces parece que, bueno, para crecer todo vale. No todo vale, ¿eh? Entonces, por eso digo que al explicarle a cada tipo de personalidad cómo es en sus emociones, en sus pensamientos y en sus actitudes, es un mapa estupendo para recorrer ese camino de autoconocimiento. También porque te indica cuál es la salida sana y cuál es la salida insana. Es decir, una persona dominada por cualquier pasión, cuando de alguna manera psicológicamente se degrada, tiene una tentación de salirse por peteneras pensando que ese va a ser el camino que le va a salvar y se mete todavía más aún en la inconsciencia y en los problemas. Y también el eneagrama explica cuál es la salida sana, es decir, qué es lo que le conviene hacer para ir creciendo en el sentido adecuado. Por eso digo que es un mapa estupendo, ¿eh? Y así nos ayuda a recorrer lo que tú dices, vale, venga, autoconócete, date cuenta. Y date cuenta ya, bueno, ¿qué? ¿Y?
Bueno, pues esto te lo va indicando con un mapa muy preciso. Eso sí, ojo, el mapa no es el territorio, ¿eh? El mapa es el mapa, el territorio es tu vida y el que tiene que caminar eres tú. El eneagrama es una herramienta. Tú con un martillo puedes construir o puedes destruir. Con el eneagrama también puedes destruir y darle un uso torticero, ¿sí? Bueno, tú verás, pero si lo aplicas bien, te va a servir como mapa para caminar por tu vida de otra manera, ¿eh? Entonces, bueno, para ir acabando, también quería decir que, ya que estamos en una escuela de yoga, en yoga estamos, nuestro objetivo, nuestra meta es la realización del ser, es decir, conectar con la esencia de nosotros mismos y realizar esa esencia, ¿no? La realización del ser. Y hablamos del ego, del carácter, de la personalidad, con toda su carga de inconsciencia, como el mayor obstáculo para conseguir nuestro objetivo espiritual. Entonces, yo digo, joder, pues el eneagrama en este caso es una herramienta completamente compatible, útil con el yoga, porque precisamente le pone nombre y apellidos a tu personalidad. Le pone el mapa para que siga caminando y poner esa personalidad al servicio del ser. Dicho esto, yo hablo de espiritualidad sin ninguna connotación religiosa, porque a veces hablar de la palabra, utilizar la palabra espiritualidad, hay gente a la que le da calambre. Bueno, tú entonces quédate con la parte psicológica de desarrollar el potencial, ¿eh? No hay ningún problema. Es decir, pero bueno, yo intento caminar mi camino del yoga, estamos en una escuela de yoga, entonces me parece interesante señalar eso, ¿no? Que a una persona que practica yoga le es una herramienta muy potente el eneagrama, porque precisamente, vamos, es que te explica con pelos y señales cómo es cada eneatipo. Cada eneatipo me refiero a cada tipo de personalidad, ¿sí? Con ejemplos reales, cotidianos, aterrizados, ¿eh? ¿Cómo es ese ego? Es que de verdad fliparíais, ¿eh? De las descripciones que se dan hasta llegar a unos matices que dices, jo, no puede ser. No puede ser que lleguemos a estos matices y que yo me vea reflejado en ellos, claro, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente esto era lo que yo os quería comentar, ¿no? Que vemos la vida a través de unas gafas, que no nos damos cuenta de que llevamos puestas estas gafas, que yo me levanto por la mañana y me pongo mi traje de Capitán Trueno y tú te pones el traje de la Sirenita Isvalida y la otra se pone el traje de Teresa de Calcuta y la otra se pone el traje de cascos azules de la ONU, porque yo estoy metida ahí hasta las cachas y no me doy cuenta. Y en base a eso tengo problemas diferentes a los tuyos y a los tuyos, y tú tienes unas dificultades diferentes a las mías. También tengo que decir, aunque el eneagrama distinga 9 tipos básicos de personalidad, luego cada una de nosotras, cada uno de nosotros es, ¿cómo decirlo?, una persona única e irrepetible dentro de ese estilo general. Es decir, si yo digo que a mí la pasión que me domina es, por decir algo, porque no voy a desvelar cuál es la mía, es la gula, pero yo dentro de la gula soy un goloso único. Pero eso sí, hay una serie de características que son muy propias, ¿no? Y de todo esto vamos a ir trabajando en lo que es el grupo de eneagrama y crecimiento personal, al que os invito. Algunas personas ya están apuntadas, otras queríais acudir a esta charla para saber de qué iba el tema. Bueno, pues ya veis que es la invitación a un baile de máscaras para que vayamos viendo de qué pie cojeamos cada uno, no para volver a sacar el látigo, sino todo lo contrario, poner luz, darme cuenta, trabajar con eso de lo que me doy cuenta e intentar estar mejor, intentar vivir con más equilibrio y entender mejor por qué me pasan esas cosas que me pasan en mi día a día, porque muchas cosas suceden y otras cosas hago que sucedan, o ante las cosas que suceden yo reacciono de una manera que no me ayuda precisamente a resolverlo, pero como no sé hacerlo de otra manera, y ahí, una y otra vez, ¿eh? Entonces, bueno, el eneagrama va a ser, digamos, el hilo conductor de este trabajo al que os invito, pero también veremos lo que son los pilares del desarrollo del potencial, ¿eh? Que son el darse cuenta, que ya lo mencioné, vivir aquí y ahora, hacerte responsable, ser responsable,
el esfuerzo, porque esto no cae del cielo, y el autoconocimiento. Esos son los 5 pilares de la autorrealización del potencial, ¿no? A eso teóricamente le dedicaré muy poquito tiempo, sobre todo lo que haremos es trabajarlo a través de dinámicas. También veremos una cosa que es muy importante, que es la satisfacción de necesidades, la satisfacción de las necesidades. Que esto lo entendemos al vuelo cuando es una necesidad fisiológica. Yo cuando tengo ganas de hacer pis voy al baño, hago pis y recupero el equilibrio, pero cuando son necesidades psicológicas, muchas veces no me doy cuenta ni de que tenga esa necesidad, o si me doy cuenta no me doy permiso para satisfacerla, o intento satisfacerla y me pierdo por el camino, ¿sí? Y esto se da un montón de veces. Es decir, tenemos toda una serie de mecanismos psicológicos con los cuales nos autosaboteamos la satisfacción de necesidades, ¿sí? A que sería súper estúpido aguantar las ganas de mear porque sí. Qué chorrada, ¿no? Porque es que estás mal, estás sufriendo, lo vas a pasar mal. Pues esto lo hacemos con las necesidades psicológicas. Vamos a hablar de eso porque es un tema muy importante que también nos ayuda a mantener el equilibrio. Y luego el darse cuenta una y otra vez, ¿eh? Sí, teóricamente lo voy a abordar, pero lo importante, la práctica. Bueno, pues hasta aquí el tema de las gafas. No sé si os dais cuenta que las lleváis incorporadas o si os animáis a participar en el grupo, esto os puede ayudar. Yo por mi parte aquí vamos a dar por finalizada la grabación y ya pasamos a las preguntas, ¿sí?